Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos la historia más asombrosa jamás contada, la del planeta Tierra. Un relato que comienza mucho antes de los océanos, de las montañas y de los primeros latidos de vida. Una historia que se remonta a los días en que el universo era joven, cuando solo existían nubes de gas, polvo y oscuridad. De ese polvo estelar, nacido en los corazones de estrellas moribundas, emergió nuestro mundo, un pequeño planeta azul suspendido en la inmensidad cósmica. Pero para comprender de dónde venimos, debemos mirar hacia atrás, hacia el origen mismo de todo lo que existe. Hace unos 13.8 mil millones de años, una expansión repentina y violenta conocida como el Big Bang dio origen al espacio, al tiempo y a la materia. En los primeros instantes, el universo era una sopa densa y caliente de partículas elementales que colisionaban a velocidades inimaginables. Con el paso de millones de años, el universo comenzó a enfriarse, y las partículas se combinaron para formar los primeros átomos. Hidrógeno y helio, los elementos primordiales que poblaron los primeros mares de gas interestelar. Sin embargo, el carbono, el oxígeno, el hierro, y todos los elementos que componen nuestro cuerpo y nuestro planeta aún no existían. Esos serían creados más tarde, dentro de los hornos nucleares de las estrellas. El nacimiento de las primeras estrellas marcó el comienzo de una nueva era. Bajo la acción de la gravedad, las nubes de gas se comprimieron y encendieron su fuego interno, transformando hidrógeno en helio mediante la fusión nuclear. En su interior, las estrellas eran fábricas cósmicas, creando elementos cada vez más pesados que, al final de sus vidas, serían liberados en explosiones titánicas llamadas supernovas. De esas explosiones, el universo se llenó de polvo de estrellas, diminutos fragmentos cargados de los elementos necesarios para la vida. Cada átomo de hierro en nuestra sangre, cada molécula de calcio en nuestros huesos, alguna vez fue parte del corazón ardiente de una estrella. A medida que los eones transcurrieron, ese polvo se agrupó en nuevas nubes de gas, que colapsaron nuevamente bajo la gravedad para formar nuevas generaciones de estrellas y sistemas planetarios. Hace unos 4.600 millones de años, en una región de la Vía Láctea conocida como el Brazo de Orión, una nube de gas y polvo comenzó a colapsar. En su centro, la presión aumentó tanto que se encendió una nueva estrella, nuestro Sol. A su alrededor, el material restante comenzó a girar, formando un disco de acreción, una vasta espiral de gas y rocas que se convertiría en los planetas del sistema solar. En ese disco giratorio, las partículas de polvo chocaban unas con otras, adhiriéndose por la débil fuerza de la electrostática. Con el tiempo, estos diminutos granos se unieron para formar cuerpos mayores llamados planetesimales, los primeros eslabones en la cadena que conduce a un planeta. En la zona intermedia del disco, donde la temperatura permitía la condensación de minerales y metales, surgió la Tierra primitiva. Era un mundo de fuego y colisión. Los impactos con otros cuerpos eran constantes, y cada choque liberaba tanta energía que derretía su superficie una y otra vez. La joven Tierra era una esfera incandescente cubierta por mares de magma y envuelta en una atmósfera tóxica de gases volcánicos. Durante millones de años, nuestro planeta fue golpeado por asteroides y cometas cargados de agua, dióxido de carbono y compuestos orgánicos. Esos impactos, aunque destructivos, trajeron los ingredientes necesarios para la vida. Poco a poco, la Tierra comenzó a enfriarse. La superficie fundida se solidificó, dando origen a una corteza rocosa. El vapor de agua condensado formó las primeras lluvias, que durante siglos cayeron sobre la Tierra ardiente, llenando las cuencas y formando los océanos primitivos. En esos mares calientes y ricos en compuestos químicos, la naturaleza estaba a punto de dar uno de los pasos más trascendentales de su historia. Nadie sabe con certeza cómo ocurrió, pero en algún punto de esos océanos, las moléculas simples comenzaron a organizarse. La energía del Sol, las descargas eléctricas de las tormentas y el calor de las fuentes hidrotermales en el fondo del mar crearon las condiciones necesarias para que los compuestos orgánicos se ensamblaran en estructuras más complejas. De ese caos químico surgieron las primeras moléculas autorreplicantes, los ancestros de la vida. Aquellas diminutas entidades, quizás formadas de ARN o algo similar, poseían la capacidad de copiarse a sí mismas, un acto sencillo pero fundamental.
Con ello, la evolución había comenzado. Con el tiempo, las moléculas replicantes se rodearon de membranas, protegiendo su información y creando las primeras células. Estas protoformas de vida, conocidas como organismos unicelulares, se alimentaban de los compuestos del entorno y se multiplicaban. Durante miles de millones de años, la Tierra estuvo habitada solo por estas criaturas microscópicas. Pero su aparente simplicidad escondía un poder inmenso: la capacidad de transformar el planeta entero. Una de las primeras innovaciones biológicas fue la fotosíntesis, un proceso mediante el cual ciertas bacterias comenzaron a capturar la energía del sol para fabricar su propio alimento, liberando oxígeno como subproducto. Ese oxígeno, inicialmente un gas tóxico para la mayoría de las formas de vida primitivas, se acumuló lentamente en la atmósfera. Hace unos 2.400 millones de años, ocurrió lo que los geólogos llaman la gran oxidación. El aire del planeta cambió radicalmente, y con él, las posibilidades de la vida. El oxígeno reaccionó con los metales del suelo, formó el cielo azul que conocemos y permitió el surgimiento de organismos más complejos que podían respirar y generar energía de manera más eficiente. Fue un punto de inflexión irreversible en la historia de la Tierra. Mientras tanto, las placas tectónicas comenzaron su danza eterna. La superficie terrestre se fragmentó en gigantescos bloques que chocaban, se hundían y emergían, creando cordilleras, continentes y océanos. Esa actividad geológica constante moldeó los paisajes y recicló los materiales, enriqueciendo el suelo y manteniendo el equilibrio químico necesario para la vida. Bajo la corteza, el corazón de hierro fundido del planeta giraba, generando un campo magnético que protegía la atmósfera de los vientos solares. La Tierra, más que un simple planeta, era un sistema dinámico, una máquina viva que regulaba sus propias condiciones. De los océanos primitivos emergieron nuevas formas de vida, organismos multicelulares que comenzaron a especializarse, a formar tejidos y órganos. La biodiversidad explotó en un fenómeno conocido como la explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años. Los mares se llenaron de criaturas extrañas, algunas con conchas, otras con espinas o tentáculos, todas compitiendo por sobrevivir en un mundo cada vez más diverso. Fue el inicio de una carrera evolutiva que nunca se detendría, y de la cual, millones de años después, surgiría una criatura capaz de mirar hacia el cielo y preguntarse de dónde vino. Los océanos se convirtieron en el gran laboratorio de la vida. En sus profundidades, donde la luz del sol apenas alcanzaba, las criaturas desarrollaron estrategias para sobrevivir. Algunas comenzaron a moverse con músculos rudimentarios, otras desarrollaron ojos primitivos para detectar la luz, y otras más construyeron esqueletos que les dieron soporte y defensa. La evolución, impulsada por la selección natural, experimentaba sin descanso. Cada mutación útil se conservaba, cada error desaparecía en el olvido. Los mares del Cámbrico eran un hervidero de experimentación biológica, una sinfonía de formas que desafiaban lo imaginable. Con el paso de millones de años, la vida conquistó los continentes. Al principio fueron las plantas las que se aventuraron fuera del agua, adaptándose a la radiación solar y a la gravedad mediante estructuras de soporte y sistemas de raíces. Al liberar oxígeno y cubrir la Tierra con su manto verde, transformaron el ambiente y crearon un nuevo nicho para otras formas de vida. Los artrópodos, los primeros animales terrestres, siguieron sus pasos, arrastrándose sobre la arena húmeda en busca de alimento. Con ellos, la vida comenzó su expansión hacia el aire libre. La Tierra, antaño un mundo estéril y rocoso, se convertía en un planeta vivo. La evolución no se detuvo ahí. Los peces, que dominaban los mares, desarrollaron aletas más fuertes y pulmones primitivos, una adaptación que permitió a algunos de ellos arrastrarse fuera del agua. Aquellos pioneros, los primeros tetrápodos, fueron los antepasados de los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los bosques se extendieron, los insectos polinizaban las plantas y los ecosistemas se volvieron más complejos. Sin embargo, la vida en la Tierra nunca ha sido una línea ascendente continua. Ha estado marcada por catástrofes globales, por crisis y renacimientos. Una de las más devastadoras ocurrió hace unos 252 millones de años, al final del período pérmico.
La llamada Gran Mortandad extinguió cerca del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres. Se cree que fue causada por una combinación de erupciones volcánicas masivas en Siberia, cambios climáticos extremos y la liberación de gases tóxicos que envenenaron la atmósfera. Fue un colapso casi total de la biosfera. Sin embargo, de las cenizas de esa catástrofe surgiría una nueva era, la era de los dinosaurios. Durante el Mesozoico, los reptiles gigantes dominaron la Tierra. Los continentes, que antes formaban un único supercontinente llamado Pangea, comenzaron a separarse lentamente por la acción de la tectónica de placas. Nuevos mares se abrieron, y con ellos se diversificaron los climas y los ecosistemas. En los cielos, las aves primitivas aprendieron a volar, descendientes lejanos de dinosaurios con plumas. En los océanos, reptiles marinos de tamaño colosal surcaban las aguas, mientras en tierra los grandes herbívoros pastaban en bosques de helechos y coníferas. La vida se desplegaba en su máximo esplendor. Pero incluso los reyes del Mesozoico estaban destinados a caer. Hace unos 66 millones de años, un cuerpo celeste de unos 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán, en lo que hoy es México. La energía liberada fue equivalente a miles de millones de bombas nucleares. El impacto levantó una nube de polvo que oscureció el cielo durante años, interrumpiendo la fotosíntesis y provocando un invierno global. Las cadenas alimenticias colapsaron, y con ellas, los dinosaurios no aviares desaparecieron. Solo sobrevivieron los pequeños animales capaces de adaptarse a la oscuridad y la escasez. Entre ellos, estaban los antepasados de los mamíferos modernos. La extinción masiva abrió el camino para un nuevo dominio biológico. Los mamíferos, hasta entonces criaturas nocturnas y diminutas, aprovecharon el vacío ecológico para expandirse. Desarrollaron una amplia gama de formas y tamaños, desde los grandes herbívoros que vagaban por las planicies, hasta los depredadores que acechaban en la noche. Entre ellos, un linaje particular empezó a destacar por su inteligencia y su capacidad de adaptación: los primates. Estos animales, dotados de visión estereoscópica y manos hábiles, pasaban gran parte de su vida en los árboles, observando, aprendiendo y recordando. Los primates evolucionaron durante millones de años, y de ellos surgió una rama singular, los homínidos. Hace unos 7 millones de años, en las sabanas africanas, algunos de estos primates comenzaron a caminar erguidos. Liberaron sus manos para manipular objetos, usaron herramientas de piedra y aprendieron a trabajar en grupo. La inteligencia, que en otros animales servía solo para sobrevivir, en ellos se convirtió en una fuerza creadora. Su cerebro creció, su lenguaje se complejizó y su curiosidad los llevó a explorar el mundo con una mirada diferente. La Tierra, testigo de su larga evolución, había cambiado también. Los continentes seguían desplazándose, las montañas se elevaban y los climas fluctuaban. La vida había sobrevivido a glaciaciones, impactos y volcanes, siempre adaptándose. Pero con la llegada del ser humano, la naturaleza enfrentó algo nuevo, una criatura capaz de transformar su entorno de manera consciente. El fuego, descubierto hace más de 1 millón de años, fue el primer gran dominio de la humanidad sobre la energía. Con él, los antiguos homínidos cocinaron sus alimentos, se protegieron del frío y ahuyentaron a las bestias. El fuego fue también el primer símbolo de conocimiento, una chispa literal y metafórica que iluminó la oscuridad. Con el tiempo, los humanos comenzaron a organizarse. Aprendieron a cazar en grupo, a fabricar herramientas más complejas y a comunicarse mediante sonidos articulados. La cooperación se convirtió en su mayor ventaja evolutiva. De la necesidad nació la cultura, y de la observación, la ciencia primitiva. Miraban los cielos y comprendían los ciclos del sol y la luna. Sabían cuándo sembrar, cuándo cazar y cuándo refugiarse. En sus mentes se encendía la capacidad de recordar el pasado y anticipar el futuro. La Tierra se convertía, poco a poco, en un espejo de la mente humana. Hace unos 10.000 años, el hielo comenzó a retirarse tras la última gran glaciación. Los climas se estabilizaron, y las llanuras fértiles de Mesopotamia, el valle del Nilo y otras regiones se llenaron de vida. Los grupos humanos, que antes vagaban como cazadores y recolectores,
descubrieron la agricultura. Fue un cambio decisivo. El control de las plantas y los animales permitió el surgimiento de asentamientos permanentes. Nacieron las primeras aldeas, y con ellas, las primeras civilizaciones. En los campos de trigo y cebada comenzó la historia escrita de la humanidad, pero también una nueva era geológica, la del dominio del hombre sobre la tierra. Las primeras civilizaciones surgieron a orillas de los grandes ríos. El Tigris y el Éufrates dieron vida a Mesopotamia, el Nilo fertilizó Egipto, el Indo sostuvo a los pueblos del actual Pakistán, y el río Amarillo vio florecer a China. Allí, la humanidad aprendió a domesticar no solo la tierra, sino también el tiempo. La observación de las estrellas permitió predecir inundaciones y estaciones, dando origen a los primeros calendarios. La escritura emergió como una necesidad para registrar cosechas, leyes y transacciones, marcando el inicio de la historia. En las tablillas de arcilla, los humanos grabaron sus pensamientos, sus dioses y sus sueños. La relación del ser humano con la tierra cambió profundamente. Antes era un habitante más de la naturaleza, ahora se convertía en su arquitecto. Los ríos fueron desviados, las montañas perforadas y los bosques talados para construir templos, canales y ciudades. Sin embargo, esta expansión no fue solo material. Con cada monumento levantado, los humanos también construyeron una comprensión simbólica del mundo. Los templos y las pirámides no solo apuntaban al cielo, representaban un intento de conectar la vida terrestre con lo divino, de dar sentido al orden natural. La tierra se convirtió en un escenario de significados, un libro sagrado donde cada piedra tenía su historia. A medida que las sociedades crecían, también lo hacía su conocimiento. Los egipcios dominaron la irrigación, los sumerios desarrollaron la escritura cuneiforme, los chinos inventaron la brújula y la pólvora, y los griegos sembraron las bases de la ciencia y la filosofía. Todo esto era producto de la misma curiosidad que, millones de años atrás, había impulsado a los primeros organismos a buscar la luz. La diferencia ahora era que esa curiosidad podía formular preguntas conscientes. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el mundo? ¿Qué lugar ocupamos en el universo? Los filósofos naturales de la antigua Grecia comenzaron a observar la Tierra no solo como morada de los dioses, sino como un sistema con sus propias leyes. Tales de Mileto habló de la materia primordial, Pitágoras de la armonía de las esferas, y Aristóteles propuso una Tierra esférica suspendida en el centro del cosmos. Aunque sus teorías eran imperfectas, marcaron el nacimiento del pensamiento racional, un intento de comprender la naturaleza mediante la observación y la razón. Fue el inicio de la ciencia. La Tierra, sin embargo, seguía siendo vista como el centro del universo. Durante siglos, el modelo geocéntrico dominó la mente humana, reforzado por tradiciones religiosas que colocaban al hombre en el corazón de la creación. Pero en el siglo XVI, un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico desafió esa visión. Propuso que era el Sol, y no la Tierra, el que ocupaba el centro del sistema. Esta idea, ampliada por las observaciones de Galileo Galilei y Johannes Kepler, cambió para siempre nuestra percepción del cosmos. Por primera vez, comprendimos que nuestro planeta no era el eje del universo, sino una esfera más orbitando una estrella entre miles de millones. El descubrimiento fue más que astronómico, fue filosófico. La humanidad perdió su lugar privilegiado, pero ganó una nueva grandeza. Si la Tierra no era el centro, entonces el universo debía ser vasto y lleno de posibilidades. Este cambio de perspectiva encendió la era de la exploración científica. Con el telescopio, Galileo observó las lunas de Júpiter. Con el microscopio, Oke y Leeuwenhoek revelaron el mundo oculto de las células y los microorganismos. La Tierra se transformó en un objeto de estudio, una esfera viva que podía ser comprendida, medida y analizada. Mientras tanto, los humanos continuaban modelando su destino sobre su superficie. La revolución agrícola dio paso a la revolución urbana, y más tarde, a la industrial. El carbón y el vapor impulsaron máquinas que multiplicaron la producción, pero también alteraron el equilibrio natural del planeta. La energía que antes provenía del sol y del viento fue reemplazada por la energía fósil, almacenada durante millones de años en las profundidades de la Tierra. En pocas generaciones,
La humanidad liberó una cantidad colosal de carbono que había estado atrapado desde los tiempos de los dinosaurios. La atmósfera comenzó a cambiar. Los gases emitidos por fábricas y locomotoras cubrieron las ciudades, y el aire limpio se convirtió en un recuerdo del pasado. Sin embargo, junto con la contaminación, surgió algo nuevo: la conciencia científica del impacto humano. Geólogos, naturalistas y físicos comenzaron a entender que la Tierra era un sistema interconectado, donde la atmósfera, los océanos, las rocas y la vida formaban un delicado equilibrio. James Hutton y Charles Lyell descubrieron que los procesos geológicos eran lentos y constantes, lo que llevó a una comprensión del tiempo profundo. La idea de que la Tierra tenía miles de millones de años, no unos pocos miles como se creía. En el siglo XIX, Charles Darwin propuso una teoría que cambiaría el curso del pensamiento humano: la evolución por selección natural. En su viaje a bordo del Beagle, observó cómo las especies se adaptaban a su entorno a lo largo de vastos periodos de tiempo. Su conclusión fue revolucionaria: la vida no era estática, sino el resultado de un proceso continuo de cambio. La humanidad no había sido creada aparte, sino que compartía un ancestro común con todas las criaturas de la Tierra. Esta idea derrumbó las barreras entre el ser humano y la naturaleza, recordándonos que somos parte del mismo tejido de vida que comenzó en los océanos primitivos. La Tierra, en su conjunto, comenzó a verse como un organismo vivo. La hipótesis de Gaia, propuesta en el siglo XX por James Lovelock y Lynn Margulis, describía al planeta como un sistema autorregulado en el que la vida mantiene las condiciones necesarias para su propia existencia. Los bosques, los océanos y la atmósfera funcionan como órganos que respiran, reciclan y equilibran la energía solar. Bajo esta perspectiva, la Tierra no es solo un escenario de la vida, sino la vida misma en una escala planetaria. Cada ser, desde las bacterias hasta los humanos, cumple un papel en este sistema mayor. Con el avance de la ciencia, los humanos aprendieron a mirar más allá del horizonte. Desde la órbita, los astronautas contemplaron por primera vez el planeta entero, un punto azul suspendido en la negrura del espacio. Esa imagen, capturada por las misiones Apolo, cambió la conciencia colectiva. La Tierra, vista desde el cosmos, parecía frágil, sin fronteras, sin divisiones. Una esfera cubierta de océanos y nubes, única y viva en medio del vacío. Desde entonces, muchos comprendieron que protegerla no era una opción, sino una obligación. Sin embargo, la expansión humana no se detuvo. Las ciudades crecieron, las selvas se redujeron, los ríos se contaminaron y el clima comenzó a alterarse de nuevo, esta vez por obra de una sola especie. La humanidad, nacida del polvo de estrellas, había aprendido a moldear la materia y a liberar la energía de los átomos, pero aún luchaba por comprender las consecuencias de su poder. La Tierra, que durante miles de millones de años había regulado su equilibrio, comenzaba a responder a la huella de su criatura más ambiciosa. La industrialización transformó la relación entre los humanos y la Tierra en formas que eran impensables en épocas anteriores. Las fábricas, los trenes y posteriormente los automóviles multiplicaron la movilidad, pero también incrementaron la extracción de recursos naturales a escalas sin precedentes. Los bosques desaparecieron, los minerales se explotaron hasta el límite, y el aire y los ríos se llenaron de contaminantes que alteraron los ciclos naturales. La humanidad, sin darse cuenta, se había convertido en un agente geológico capaz de modificar el clima y la composición de la atmósfera. La era de los humanos como fuerza planetaria había comenzado. En paralelo, la ciencia avanzaba con rapidez. La física cuántica y la teoría de la relatividad mostraron un universo más extraño y complejo de lo que cualquier filósofo antiguo habría imaginado. Los avances en geología, biología y química permitieron comprender los procesos que habían dado forma a la Tierra durante miles de millones de años. Se descubrió que el planeta no era estático. Su superficie estaba viva y en movimiento constante. Los continentes flotaban sobre el manto terrestre, los volcanes exhalaban gases y rocas, y los océanos transportaban energía y nutrientes de un polo a otro. Cada sistema estaba conectado a los demás en una red intrincada y frágil. El siglo XX trajo consigo un cambio crítico en la conciencia humana, la comprensión de que la Tierra era finita y vulnerable. La contaminación del aire y del agua,
la deforestación masiva y la pérdida de biodiversidad empezaron a mostrar consecuencias globales. La capa de ozono se debilitó, el efecto invernadero aumentó y fenómenos meteorológicos extremos comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. La humanidad, que una vez había dependido de la naturaleza para sobrevivir, ahora enfrentaba la paradoja de depender de ella mientras la alteraba de manera irreversible. La Tierra se convirtió en un laboratorio vivo, donde los experimentos de la especie humana mostraban efectos imprevistos. La comprensión de los ciclos de la Tierra se hizo más precisa gracias a la tecnología moderna. Satélites orbitando el planeta monitoreaban la temperatura, los océanos, los glaciares y la atmósfera en tiempo real. Se entendió cómo los océanos almacenan calor, cómo los glaciares actúan como reservas de agua dulce, y cómo la biodiversidad mantiene el equilibrio de los ecosistemas. La vida humana, que hace miles de años dependía del ciclo estacional de los ríos y los cultivos, ahora estaba conectada a patrones globales de energía, humedad y viento. La Tierra dejó de ser solo un hogar para convertirse en un sistema complejo que debía ser comprendido y respetado. Al mismo tiempo, la historia humana continuaba. Las ciudades crecieron hasta convertirse en metrópolis gigantescas, los avances médicos aumentaron la esperanza de vida, y la comunicación global permitió la transferencia instantánea de información. Sin embargo, cada progreso traía consigo un nuevo desafío ambiental. La contaminación lumínica oscureció los cielos nocturnos, los océanos se llenaron de plásticos, y los cambios en el uso del suelo alteraron los hábitats naturales, afectando a innumerables especies. La civilización había alcanzado un punto de poder sin precedentes, pero también de responsabilidad sin precedentes. La antropología y la arqueología demostraron que la relación entre humanos y tierra siempre ha sido una historia de adaptación y transformación. Desde las primeras aldeas hasta las grandes civilizaciones, los humanos modificaron su entorno para sobrevivir y prosperar. El conocimiento acumulado de generaciones permitió la invención de nuevas técnicas agrícolas, estructuras urbanas y sistemas de transporte. La energía, que antes era obtenida de fuentes naturales directas como el agua o el viento, ahora se extraía de combustibles fósiles y del átomo, liberando fuerzas capaces de alterar el clima y la geografía a escala global. La revolución tecnológica del siglo XX aceleró estos procesos. La informática permitió simular sistemas complejos y anticipar cambios ambientales. La biotecnología ofreció herramientas para modificar organismos y mejorar la producción de alimentos. La ingeniería civil y la arquitectura transformaron paisajes enteros, levantando ciudades y estructuras que desafiaban los límites naturales. Sin embargo, con cada avance surgía un dilema ético. ¿Hasta qué punto los humanos debían intervenir en los procesos naturales? La Tierra, que había sido moldeada por millones de años de evolución, estaba ahora sujeta a la voluntad de una sola especie. La conciencia global comenzó a surgir a partir de los años 70, cuando la comunidad científica advirtió que el cambio climático no era una amenaza distante, sino una realidad tangible. Los informes mostraron cómo la acumulación de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero aumentaba la temperatura media del planeta, derretía los glaciares y elevaba el nivel del mar. Ecosistemas enteros se encontraban en peligro. La humanidad entendió que no podía seguir considerando la Tierra como un recurso ilimitado. Se necesitaba una nueva forma de habitarla, basada en la sostenibilidad y la cooperación global. El siglo XXI ha sido testigo de un despertar planetario. Movimientos sociales, políticas ambientales y avances tecnológicos convergen en un esfuerzo por comprender y proteger la Tierra. Energías renovables, conservación de la biodiversidad y reducción de emisiones buscan equilibrar la influencia humana con los ciclos naturales del planeta. Cada especie, cada bosque, cada río y cada océano son reconocidos como partes esenciales de un sistema que mantiene la vida. La historia de la Tierra, desde el polvo de estrellas hasta la civilización humana, se revela como un proceso continuo de transformación, adaptación y resiliencia. Ahora, al mirar alrededor, entendemos que somos parte de algo mucho más grande. La Tierra es un organismo dinámico, con sistemas interconectados que han evolucionado durante más de 4.000 millones de años. La vida ha surgido de procesos químicos, ha resistido catástrofes, se ha diversificado y ha creado conciencia sobre sí misma.
La humanidad, aunque joven en comparación, tiene la capacidad de observar, comprender y actuar sobre su entorno de manera consciente. Cada decisión que tomamos hoy influye en la historia futura del planeta. La capacidad humana de transformar el entorno es doble. Es fuente de progreso y de riesgo. A través de la agricultura intensiva, la urbanización masiva y la industria, hemos modificado el suelo, los cursos de agua y la composición química de la atmósfera. La energía que antes dependía de la fotosíntesis o de la gravedad se obtiene hoy mediante la liberación controlada de combustibles fósiles y energía nuclear, revelando tanto nuestro ingenio como nuestra vulnerabilidad. La Tierra, un sistema equilibrado durante milenios, responde a estas intervenciones con cambios en el clima, la erosión de suelos y la pérdida de biodiversidad. La biodiversidad, en particular, se reconoce ahora como un indicador crítico de la salud planetaria. Cada especie cumple un papel en los ecosistemas. Los bosques tropicales regulan la humedad y almacenan carbono. Los arrecifes de coral protegen costas y sustentan millones de organismos. Los insectos polinizan cultivos y mantienen ciclos de nutrientes. La desaparición de una especie puede desencadenar reacciones en cadena, afectando la estabilidad de sistemas enteros. La vida, entendida como un conjunto interdependiente, muestra cómo la humanidad no puede actuar aislada de los ritmos naturales del planeta. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie terrestre, han sido testigos y víctimas de la actividad humana. Desde la revolución industrial, la absorción de dióxido de carbono ha acidificado las aguas, alterando la química de los mares y afectando a organismos como los corales y moluscos. Las corrientes oceánicas, responsables de distribuir calor y nutrientes, pueden modificarse por el derretimiento acelerado de los glaciares, provocando cambios climáticos de gran alcance. La Tierra no es estática. Sus sistemas son sensibles y cualquier alteración significativa puede generar consecuencias imprevisibles. En el siglo XXI, la exploración espacial ha ofrecido una nueva perspectiva de nuestro planeta. Desde satélites, sondas y la Estación Espacial Internacional, la Tierra se percibe como un todo. Imágenes del punto azul muestran océanos, continentes y nubes suspendidos en la vastedad del espacio, un recordatorio de nuestra fragilidad y del carácter finito de los recursos naturales. Esta visión global ha fomentado movimientos ambientales, impulsando iniciativas para reducir la huella humana y promover la sostenibilidad a escala planetaria. La ciencia ambiental y la geología contemporánea han desarrollado conceptos clave para comprender la Tierra como sistema. La teoría de sistemas y el concepto de retroalimentación muestran cómo la atmósfera, los océanos, la biosfera y la litosfera interactúan. El ciclo del carbono, por ejemplo, involucra la fotosíntesis de las plantas, la respiración de los animales, la descomposición de materia orgánica, la sedimentación en los océanos y la liberación de CO por volcanes. Alterar un solo componente puede desestabilizar todo el sistema, evidenciando la complejidad y delicadeza de la vida en nuestro planeta. El clima, resultado de estos sistemas interconectados, ha sido un motor de la evolución y de la historia humana. Glaciaciones y periodos cálidos han condicionado la distribución de especies, la migración de pueblos y el desarrollo de culturas. Hoy, el cambio climático antropogénico está acelerando estos procesos. La temperatura media global aumenta, los patrones de lluvia se alteran y eventos extremos se vuelven más frecuentes. Comprender estas dinámicas no es solo un ejercicio científico, sino una necesidad para la supervivencia de nuestra especie y la preservación del planeta. La urbanización, por su parte, ha creado microcosmos en los que la naturaleza se adapta o desaparece. Los ríos se canalizan, los bosques se fragmentan y las especies deben migrar o extinguirse. Sin embargo, las ciudades también pueden ser laboratorios de innovación ecológica. Techos verdes, transporte sostenible, reciclaje de agua y energía renovable son estrategias para integrar la actividad humana con los ciclos naturales. La civilización, una fuerza de cambio masiva, puede convertirse en un agente de restauración si se gestiona con conciencia. El conocimiento del pasado geológico de la Tierra permite anticipar su futuro. Estudiando sedimentos, glaciares y fósiles, los científicos reconstruyen climas antiguos, movimientos de continentes y extinciones masivas. Esto no solo nos revela la historia del planeta,
sino que también nos enseña lecciones sobre resiliencia y adaptación. La humanidad, que ha surgido en un periodo geológicamente estable, tiene ahora la responsabilidad de actuar como cuidadora consciente de la Tierra, evitando repetir patrones destructivos observados en catástrofes pasadas. La química y la física de la Tierra explican fenómenos que impactan la vida cotidiana. Los ciclos de nutrientes mantienen la fertilidad del suelo, los patrones de viento distribuyen semillas y polen, las corrientes oceánicas regulan climas regionales. Cada sistema es parte de un delicado equilibrio que ha evolucionado durante miles de millones de años. Alterar estos procesos puede tener consecuencias profundas, desde hambrunas hasta migraciones masivas. Comprender la Tierra es entender las reglas invisibles que sostienen la vida. La historia de la humanidad y la de la Tierra están inseparablemente entrelazadas. Desde los primeros homínidos hasta las ciudades modernas, cada avance tecnológico y cultural ha influido en los ecosistemas y en la geología. Las herramientas, la agricultura, la industria y la energía nuclear son ejemplos de cómo la inteligencia humana puede alterar la naturaleza a gran escala. Pero también muestran la capacidad única de los seres humanos para aprender, adaptarse y corregir errores. La Tierra, en su paciencia milenaria, nos brinda la oportunidad de coexistir con sus sistemas y respetar su equilibrio. La educación y la ciencia son claves para este entendimiento. La geología enseña los procesos de la corteza terrestre, la biología revela las interacciones entre organismos, la climatología predice cambios en la atmósfera, la oceanografía estudia corrientes y ciclos marinos. Combinadas, estas disciplinas muestran que la Tierra no es un conjunto de partes aisladas, sino un organismo vivo, donde cada elemento cumple un papel y donde la acción humana tiene consecuencias tangibles. La conciencia de esta interconexión marca el inicio de un enfoque verdaderamente planetario. El entendimiento de la Tierra como un sistema dinámico ha permitido a la humanidad explorar nuevas formas de interacción responsable con el planeta. La ciencia moderna ha desarrollado herramientas que permiten anticipar fenómenos naturales y mitigar riesgos. Sismos, erupciones volcánicas, huracanes y tsunamis son fenómenos que pueden estudiarse con precisión creciente, protegiendo vidas y reduciendo daños. La observación satelital, combinada con modelos computacionales, ha convertido a la Tierra en un laboratorio global, donde la predicción y la planificación pueden equilibrar la acción humana con la seguridad y la sostenibilidad. El suelo, que parece inmutable, es en realidad un sistema vivo y activo. Los suelos fértiles no solo soportan la agricultura y la vida vegetal, sino que también regulan el ciclo del agua, almacenan carbono y albergan una diversidad microscópica asombrosa. Bacterias, hongos y protozoos interactúan constantemente, reciclando nutrientes y sosteniendo la vida por debajo de nuestros pies. La degradación del suelo, ya sea por erosión, contaminación o prácticas agrícolas inadecuadas, afecta directamente la capacidad de la Tierra de mantener la vida y el equilibrio ecológico. Los océanos, como los pulmones del planeta, son esenciales para la regulación climática. Absorben gran parte del calor y del dióxido de carbono generado por la actividad humana, amortiguando el impacto del cambio climático, pero también sufriendo consecuencias profundas. La acidificación altera la química marina y amenaza ecosistemas clave. La sobrepesca, la contaminación plástica y la destrucción de arrecifes reducen la biodiversidad y debilitan la resiliencia de los mares. Cada intervención humana deja huella en el equilibrio oceánico, recordando la fragilidad de los sistemas naturales. El aire que respiramos también refleja la complejidad de la interacción entre la vida y la geología. La composición atmosférica no es un accidente, sino el resultado de millones de años de actividad biológica y geológica. La fotosíntesis, la respiración y la descomposición han creado una atmósfera que sostiene la vida tal como la conocemos. Sin embargo, la quema de combustibles fósiles ha alterado este equilibrio, incrementando los gases de efecto invernadero y modificando patrones climáticos. La atmósfera se convierte, entonces, en un espejo de nuestra influencia sobre la Tierra. Los glaciares y las capas de hielo son registros históricos de la evolución del clima. Cada capa de hielo contiene burbujas de aire atrapadas que permiten reconstruir la composición atmosférica de siglos y milenios pasados.
Estudiar estos registros revela cómo el clima ha fluctuado naturalmente y cómo la intervención humana ha acelerado el calentamiento actual. El retroceso glaciar afecta no solo el nivel del mar, sino también los ecosistemas de montaña, los ríos que alimentan millones de personas y los patrones de precipitación global. Los volcanes, lejos de ser solo destructivos, cumplen un papel vital en la regeneración del planeta. Liberan gases que enriquecen la atmósfera, depositan minerales que fertilizan suelos y construyen nuevas tierras. La tectónica de placas, que provoca terremotos y erupciones, también da forma a continentes y océanos, creando hábitats diversos. La Tierra se mantiene activa, recordándonos que incluso los procesos más violentos tienen un propósito en el equilibrio general del planeta. La humanidad, al comprender estos sistemas, ha comenzado a diseñar soluciones inspiradas en la naturaleza. La agricultura regenerativa, la reforestación, la captura de carbono y la restauración de ecosistemas buscan devolver al planeta funciones vitales que fueron alteradas. Las ciudades sostenibles incorporan techos verdes, transporte eléctrico y gestión inteligente del agua, intentando integrar la actividad humana con los ciclos naturales en lugar de competir contra ellos. Cada acción consciente refleja un entendimiento profundo de nuestra dependencia del equilibrio terrestre. La energía renovable simboliza otro cambio crucial. El sol, el viento y las corrientes marinas proporcionan fuentes prácticamente inagotables si se gestionan adecuadamente. Su uso disminuye la dependencia de combustibles fósiles y reduce el impacto sobre la atmósfera. La transición energética no solo es una cuestión tecnológica, sino también un acto de reconocimiento. La Tierra tiene límites, y respetarlos es esencial para garantizar la supervivencia de la vida compleja que ha surgido en ella. La biodiversidad, que parecía infinita en la historia de la vida, requiere ahora protección consciente. La extinción de especies es más rápida que nunca debido a la actividad humana. Cada pérdida significa no solo la desaparición de organismos individuales, sino la ruptura de interacciones ecológicas complejas que sostienen la vida en su totalidad. Proteger la biodiversidad es proteger la resiliencia de la Tierra, asegurando que pueda continuar adaptándose a cambios naturales y humanos. La educación ambiental se ha convertido en un pilar para la conservación. Comprender la historia de la Tierra, desde su formación estelar hasta la aparición de la civilización, permite valorar los procesos que la sostienen. Cada generación que conoce la fragilidad y la grandeza del planeta tiene más herramientas para actuar de manera responsable. La Tierra nos enseña que la vida es un fenómeno interconectado, donde cada acción tiene repercusiones en escalas locales y globales. La tecnología espacial y la geoinformación han abierto nuevas fronteras en el estudio de la Tierra. Satélites miden la temperatura, rastrean corrientes oceánicas, observan la deforestación y registran la extensión de glaciares. La información obtenida permite a científicos y líderes políticos tomar decisiones basadas en datos reales, mitigando riesgos y optimizando recursos. Observar la Tierra desde el espacio recuerda su unicidad y fragilidad. Un solo planeta, suspendido en un vacío cósmico, que sostiene la totalidad de la vida conocida. La interacción entre la humanidad y la Tierra también se manifiesta en la cultura, la ciencia y la filosofía. Cada civilización, desde las primeras aldeas hasta las sociedades modernas, ha desarrollado cosmovisiones que reflejan su comprensión del entorno. Los pueblos antiguos adoraban a los ríos, las montañas y el sol, reconociendo en ellos fuerzas vitales que regulaban la vida. Aunque la interpretación era mítica, subyacía un reconocimiento profundo de la interdependencia entre los seres humanos y el planeta. La historia de la Tierra y de la humanidad es inseparable. La evolución de uno ha condicionado el desarrollo del otro. A medida que la ciencia avanzaba, los mitos fueron reemplazados por explicaciones basadas en evidencia. La geología reveló la dinámica de los continentes, los fósiles documentaron la sucesión de formas de vida y la biología mostró la interconexión de los organismos. Con el tiempo, se comprendió que los procesos que moldean la Tierra operan en escalas de tiempo que superan la experiencia humana. Millones de años para la formación de montañas, miles de millones para el ciclo de los elementos. Esta percepción de tiempo profundo cambió la manera de pensar sobre nuestro papel en el planeta. La conciencia de la finitud de los recursos naturales llevó al desarrollo de la sostenibilidad. La energía,
el agua, los minerales y los ecosistemas deben gestionarse de manera que las generaciones futuras puedan también beneficiarse. Los modelos de desarrollo sostenible buscan equilibrar la actividad económica con la preservación del medio ambiente, integrando conocimiento científico, planificación urbana, tecnología y ética. Comprender la Tierra como un sistema interdependiente exige que la humanidad considere las consecuencias de cada acción sobre el clima, la biodiversidad y la salud de los ecosistemas. Los océanos y la atmósfera actúan como reguladores globales. La circulación oceánica transporta calor, nutrientes y gases por todo el planeta, mientras que la atmósfera distribuye energía y agua, condicionando los climas locales y globales. La actividad humana ha alterado estos sistemas. El aumento de gases de efecto invernadero eleva la temperatura, modifica corrientes y provoca fenómenos extremos. La Tierra responde, no de manera consciente, sino como un sistema físico-biológico, reajustando sus equilibrios y a veces, imponiendo límites a nuestra intervención. El estudio de los glaciares y los casquetes polares ofrece otra perspectiva sobre la fragilidad del sistema terrestre. Estos depósitos de hielo no solo almacenan agua, sino también información sobre el clima de eras pasadas. Su retroceso es una señal de que los ciclos naturales han sido alterados. El derretimiento acelerado contribuye a la elevación del nivel del mar, afectando a comunidades humanas, ecosistemas costeros y patrones de circulación oceánica. La Tierra muestra su sensibilidad, recordándonos que nuestra especie depende de la estabilidad de sus sistemas. La vida sobre la Tierra ha desarrollado una resiliencia sorprendente. Tras extinciones masivas, nuevas especies han emergido, diversificando los ecosistemas. La adaptación es la regla, y la evolución sigue siendo el motor que da forma a la biodiversidad. Sin embargo, la velocidad de los cambios provocados por los humanos supera, en muchos casos, la capacidad de adaptación de la vida. Es por ello que la protección de hábitats, la reducción de contaminantes y la restauración de ecosistemas son esenciales para preservar la complejidad biológica que ha permitido que la Tierra sea habitable. La tecnología ofrece herramientas para mitigar impactos y comprender mejor el planeta. Sensores remotos, modelos climáticos y sistemas de información geográfica permiten anticipar sequías, inundaciones, incendios forestales y cambios en la biodiversidad. La inteligencia artificial ayuda a procesar enormes cantidades de datos, revelando patrones invisibles a simple vista. La ciencia no solo observa la Tierra, sino que permite intervenir de manera informada, corrigiendo desequilibrios y promoviendo la sostenibilidad. La energía solar, eólica e hidráulica representan no solo alternativas limpias, sino un reconocimiento de los ciclos naturales del planeta. Aprovechar la energía que la Tierra y el Sol proporcionan de manera equilibrada refleja una comprensión más profunda de los límites y posibilidades de los sistemas naturales. Cada megavatio producido de manera sostenible contribuye a reducir la presión sobre los ecosistemas y la atmósfera, y a prolongar la capacidad del planeta de mantener la vida tal como la conocemos. El agua, recurso esencial, es un ejemplo de la complejidad de la interacción con la Tierra. Los ríos, lagos y acuíferos distribuyen nutrientes, regulan climas y sostienen la vida de miles de millones de personas. La contaminación y la sobreexplotación alteran estos ciclos, generando sequías, pérdida de biodiversidad y conflictos sociales. La gestión responsable del agua requiere comprender su recorrido desde la lluvia hasta el océano, considerando impactos locales y globales. La Tierra enseña que cada elemento es parte de un ciclo interconectado y que su equilibrio es vital para la supervivencia. La agricultura moderna también refleja la interdependencia con la Tierra. La fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua y la biodiversidad de polinizadores determinan la productividad. Prácticas como la rotación de cultivos, la agroforestería y el uso controlado de fertilizantes buscan imitar los ciclos naturales, aprovechando la ciencia para mantener la capacidad productiva sin comprometer la integridad de los ecosistemas. La alimentación humana depende directamente de la estabilidad y salud del planeta, recordando que la civilización no puede separarse de la naturaleza que la sostiene. La geología urbana, el diseño de ciudades resilientes y la planificación territorial son campos emergentes que integran la comprensión de la Tierra con la necesidad humana de habitarla. Construir sobre zonas sísmicas,
Manejar aguas pluviales y conservar áreas verdes son decisiones que reflejan respeto por los procesos naturales. La humanidad aprende a convivir con la dinámica terrestre, reconociendo que la estabilidad no es un derecho, sino un resultado de equilibrio entre nuestras acciones y la fuerza del planeta. La interacción entre la Tierra y la humanidad también se refleja en los cambios climáticos y geológicos de escala global. La actividad industrial, la urbanización y la deforestación han alterado los ciclos naturales, provocando un aumento de la temperatura media, modificaciones en los patrones de precipitación y la frecuencia de fenómenos extremos. El planeta, que ha sobrevivido a glaciaciones y extinciones masivas, ahora enfrenta un desafío diferente: la influencia consciente y rápida de una sola especie sobre sus sistemas naturales. La magnitud de este impacto pone en evidencia la responsabilidad que la humanidad tiene hacia el equilibrio planetario. Los ecosistemas, complejos y resilientes, actúan como amortiguadores de los cambios. Los bosques tropicales almacenan carbono, regulan la humedad y protegen la biodiversidad. Los humedales filtran contaminantes y reducen inundaciones. Los océanos absorben gran parte del calor y el dióxido de carbono emitido por la actividad humana. Sin embargo, estas funciones están sometidas a límites. La sobreexplotación, la contaminación y la fragmentación de hábitats reducen la capacidad de la Tierra de autorregularse, incrementando la vulnerabilidad de todos los seres vivos, incluidos los humanos. El conocimiento científico ha permitido identificar patrones y prever consecuencias. El monitoreo de la atmósfera, los océanos y los glaciares revela cómo la concentración de gases de efecto invernadero incrementa la temperatura global, provoca el retroceso de los glaciares y eleva el nivel del mar. Las ciudades costeras y las comunidades humanas dependen directamente de estas predicciones para diseñar infraestructuras resilientes y sistemas de alerta temprana. La Tierra, observada y comprendida, ofrece la posibilidad de actuar de manera informada y prevenir desastres. La energía, como motor de la civilización, ha sido también fuente de transformación ambiental. La dependencia de combustibles fósiles durante más de un siglo ha modificado la composición atmosférica y alterado el equilibrio climático. Hoy, la transición hacia fuentes renovables como la solar, eólica e hidráulica no solo representa un avance tecnológico, sino un acto de respeto hacia los límites naturales del planeta. Aprovechar la energía de manera equilibrada y consciente refleja la capacidad de la humanidad de coexistir con la Tierra sin comprometer su integridad. La biodiversidad, que se ha desarrollado durante miles de millones de años, es clave para la estabilidad de los ecosistemas. Cada especie cumple un rol. Los depredadores controlan poblaciones, los polinizadores mantienen la reproducción vegetal, los microorganismos reciclan nutrientes. La pérdida de especies no solo reduce la riqueza natural, sino que debilita la resiliencia del planeta frente a cambios, limitando su capacidad de sostener la vida en condiciones variables. La Tierra, en su historia, ha soportado extinciones masivas, pero la velocidad actual de pérdida de biodiversidad es sin precedentes y plantea un desafío crítico. El suelo y sus procesos son fundamentales para la vida. La erosión, la compactación y la contaminación reducen su fertilidad y capacidad de almacenar agua y nutrientes. La agricultura sostenible y la restauración de suelos buscan imitar los procesos naturales, manteniendo la productividad y evitando la degradación. La relación entre el ser humano y el suelo refleja la dependencia directa de la civilización respecto de los sistemas terrestres, un equilibrio que debe preservarse para garantizar la seguridad alimentaria y la supervivencia a largo plazo. Los océanos, que cubren la mayor parte de la superficie terrestre, actúan como reguladores de la temperatura y del ciclo del carbono. Su química y corrientes afectan los climas regionales y globales, la productividad de los ecosistemas y la distribución de especies. La acidificación y la contaminación por plásticos amenazan este equilibrio, afectando directamente la capacidad del planeta de sostener la vida. La Tierra demuestra que incluso los sistemas más vastos y aparentemente estables son vulnerables a la acción humana. La comprensión de los ciclos geológicos y climáticos ha permitido desarrollar estrategias de mitigación y adaptación. La ingeniería climática, la reforestación y la conservación de ecosistemas son herramientas para reducir el impacto de la actividad humana y restaurar funciones perdidas.
La ciencia proporciona información crítica para tomar decisiones que minimicen riesgos y promuevan la resiliencia del planeta, recordando que cada acción tiene consecuencias en múltiples escalas, desde la local hasta la global. El estudio del tiempo profundo, que analiza procesos que ocurren a lo largo de millones de años, revela cómo la Tierra se ha adaptado a cambios drásticos y ha permitido el surgimiento de nuevas formas de vida. La historia geológica demuestra que la vida persiste, pero también que los sistemas terrestres poseen límites de tolerancia. Comprender esta escala temporal permite dimensionar nuestra influencia actual y anticipar las consecuencias de nuestras decisiones, subrayando la necesidad de una interacción consciente y respetuosa con el planeta. La conciencia ecológica y la educación ambiental son esenciales para fomentar un comportamiento responsable. Comprender cómo los ríos, los suelos, los océanos y la atmósfera interactúan permite valorar los recursos naturales y reconocer la interdependencia de todos los seres vivos. La historia de la Tierra, desde el polvo de estrellas hasta la civilización, es también la historia de la humanidad y de su capacidad para comprender, adaptarse y proteger el entorno que la sostiene. La sostenibilidad no es solo un objetivo técnico, sino un imperativo ético. La relación entre la humanidad y la Tierra ha alcanzado una complejidad sin precedentes. Los asentamientos humanos, inicialmente modestos, se transformaron en ciudades y regiones metropolitanas que concentran millones de personas. La construcción de infraestructuras, el consumo de recursos y la generación de residuos modifican el ambiente de manera directa e indirecta. Cada carretera, edificio o canal altera el flujo de agua, la composición del suelo y el clima local, mientras que la actividad industrial y energética afecta la composición de la atmósfera y los ciclos biogeoquímicos. La Tierra es un sistema sensible. Cualquier intervención produce reacciones en cadena. La expansión urbana ha obligado a repensar la integración de la naturaleza en los entornos humanos. Parques, corredores ecológicos, techos verdes y gestión inteligente del agua son estrategias que buscan armonizar la civilización con los ecosistemas. La planificación urbana sostenible no solo protege el entorno natural, sino que también mejora la calidad de vida, reduce riesgos climáticos y preserva la biodiversidad urbana. La ciudad deja de ser un espacio aislado para convertirse en un microcosmos que refleja la interdependencia entre humanos y planeta. El cambio climático representa uno de los mayores retos de la era contemporánea. La acumulación de gases de efecto invernadero eleva la temperatura global, altera patrones de precipitación y provoca eventos extremos más frecuentes. La Tierra responde a estos cambios mediante fenómenos naturales que buscan restablecer su equilibrio, como huracanes, inundaciones y sequías. La velocidad y magnitud de las alteraciones actuales, impulsadas por la actividad humana, superan la capacidad de adaptación de muchos sistemas naturales y comunidades, evidenciando la necesidad de medidas urgentes de mitigación y adaptación. Los océanos, que han sido testigos de la historia de la vida, enfrentan desafíos sin precedentes. La acidificación, causada por la absorción de CO, altera la química marina y afecta a organismos esenciales como corales y moluscos. La sobrepesca y la contaminación por plásticos rompen cadenas tróficas y debilitan la resiliencia de los ecosistemas. Proteger los mares implica conservar su capacidad de regular el clima, almacenar carbono y sostener la biodiversidad. La Tierra demuestra que la vida no puede prosperar en un sistema fragmentado o degradado. La agricultura y la alimentación humana también dependen de la estabilidad de la Tierra. La fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua y la polinización son procesos naturales esenciales que sostienen la producción de alimentos. La degradación de suelos, la contaminación y la pérdida de biodiversidad amenazan la seguridad alimentaria. La agricultura sostenible, que incorpora rotación de cultivos, conservación de suelos y técnicas regenerativas, refleja una comprensión consciente de los límites del planeta y su capacidad para sostener la vida humana. La energía es otro factor clave en la relación entre civilización y planeta. Durante siglos, la humanidad dependió de combustibles fósiles, cuya combustión alteró la atmósfera y contribuyó al calentamiento global. La transición hacia energías renovables, como solar, eólica e hidráulica, representa una oportunidad para reducir el impacto ambiental, respetar los ciclos naturales y asegurar la disponibilidad de recursos para futuras generaciones.
Cada decisión energética refleja la interacción directa entre nuestra especie y la Tierra. La geología urbana y la ingeniería ambiental muestran cómo la comprensión de los procesos terrestres puede prevenir desastres. Construir en zonas sísmicas, gestionar inundaciones y diseñar infraestructuras resilientes son ejemplos de cómo el conocimiento científico puede proteger vidas y minimizar daños. La Tierra, que siempre ha estado en movimiento, continúa siendo un escenario activo. Los humanos deben aprender a adaptarse y a interactuar con sus fuerzas, no a ignorarlas o subestimarlas. La conciencia global sobre la sostenibilidad ha generado movimientos sociales, políticas ambientales y compromisos internacionales. Acuerdos sobre cambio climático, conservación de especies y gestión de recursos buscan coordinar acciones humanas en beneficio de la Tierra. La colaboración científica, tecnológica y social demuestra que la comprensión del planeta va más allá de la observación. Implica actuar colectivamente para proteger y preservar un sistema que sostiene la vida en su totalidad. El agua, recurso vital, refleja la interdependencia de los sistemas terrestres. Los ríos, lagos y acuíferos no solo proporcionan sustento a millones de personas, sino que regulan ecosistemas, climas y ciclos biogeoquímicos. La contaminación, sobreexplotación y desviación de cursos alteran estos sistemas, afectando tanto a la vida humana como a la biodiversidad. La gestión responsable del agua es un ejemplo de cómo la humanidad debe equilibrar su desarrollo con los límites naturales del planeta. Los bosques, que durante milenios han regulado el clima y sostenido biodiversidad, enfrentan presión constante. La deforestación por agricultura, minería y expansión urbana reduce su capacidad de almacenamiento de carbono, afecta patrones de lluvia y destruye hábitats. La restauración forestal, la conservación y el manejo sostenible son esenciales para mantener la estabilidad ecológica. La Tierra enseña que su equilibrio depende de la interacción consciente y respetuosa entre todos sus componentes. La Tierra, desde su formación hace más de 4.000 millones de años hasta la actualidad, ha sido testigo de cambios extraordinarios. Los procesos geológicos, atmosféricos y biológicos han transformado su superficie, creando continentes, océanos, montañas y valles. Cada etapa de su historia ha sido moldeada por fuerzas que operan a distintas escalas de tiempo. Erupciones volcánicas que duran días, movimientos tectónicos que duran millones de años y la lenta evolución de la vida. La comprensión de estos procesos permite a la humanidad situarse dentro de una narrativa que supera ampliamente la experiencia individual, comprendiendo la magnitud del tiempo profundo. La acción humana, aunque breve en comparación con la edad del planeta, ha tenido efectos significativos y visibles. La urbanización masiva, la industrialización, la extracción de recursos y la contaminación han alterado la composición de la atmósfera, los suelos y los océanos. La huella humana es ahora evidente en la geología. Capas de sedimento con plásticos, metales y residuos industriales actúan como registros de nuestra influencia. Este periodo, definido por el impacto humano, ha sido propuesto por algunos científicos como una nueva era geológica, el Antropoceno. La tecnología, además de modificar la Tierra, permite comprenderla con detalles sin precedentes. Satélites observan patrones climáticos, movimientos oceánicos y cambios en la cobertura vegetal. Los modelos climáticos simulan escenarios futuros basados en datos precisos, mostrando cómo la actividad humana puede alterar la temperatura, la disponibilidad de agua y la biodiversidad. La geoinformación permite planificar ciudades, sistemas de transporte y estrategias de conservación que integren la actividad humana con los límites del planeta, revelando la interdependencia entre civilización y naturaleza. El cambio climático es uno de los desafíos más significativos de nuestra era. La acumulación de gases de efecto invernadero incrementa la temperatura global, provoca derretimiento de glaciares y eleva el nivel del mar, alterando ecosistemas y afectando comunidades humanas. La Tierra responde mediante fenómenos extremos, huracanes más intensos, sequías prolongadas, inundaciones y olas de calor. Estos eventos muestran cómo los sistemas naturales buscan restablecer el equilibrio, aunque el ritmo y la magnitud de los cambios actuales ponen a prueba la resiliencia planetaria. Los océanos actúan como reguladores críticos del clima y la vida en la Tierra. Absorben calor, distribuyen nutrientes y almacenan carbono. Sin embargo,
su capacidad de adaptación tiene límites. La acidificación, causada por la absorción de CO, altera la química marina, afectando la vida de corales, moluscos y plancton. La contaminación plástica y la sobrepesca reducen la biodiversidad y amenazan la resiliencia de los ecosistemas marinos. Mantener los océanos saludables es esencial para garantizar el equilibrio global del planeta y la continuidad de la vida. La biodiversidad terrestre también refleja la capacidad de la Tierra para sostener la vida. Cada especie, desde los microorganismos hasta los grandes mamíferos, cumple funciones específicas en los ecosistemas, regulando poblaciones, polinizando plantas o reciclando nutrientes. La pérdida acelerada de especies disminuye la resiliencia del planeta y altera procesos vitales que sostienen la vida. La conservación de la biodiversidad es, por tanto, una estrategia directa para preservar la capacidad de la Tierra de mantener condiciones habitables. El suelo es otro componente esencial. Su fertilidad depende de procesos naturales como la descomposición, la acumulación de materia orgánica y la actividad microbiana. La erosión, la contaminación y la agricultura intensiva reducen su capacidad de sostener cultivos y ecosistemas. La restauración de suelos y la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, como la rotación de cultivos y la agroforestería, reflejan un intento de la humanidad por equilibrar sus necesidades con los límites del planeta. La Tierra enseña que la productividad depende del respeto a los ciclos naturales. El agua, distribuida en ríos, lagos, glaciares y acuíferos, es vital para todos los procesos terrestres. Su disponibilidad y calidad determinan la supervivencia de comunidades humanas y ecosistemas. La gestión responsable del agua implica comprender su ciclo desde la lluvia hasta el océano, evitando la contaminación, la sobreexplotación y la fragmentación de hábitats. Cada intervención humana afecta la distribución y calidad del agua, mostrando que el equilibrio hídrico es clave para la estabilidad de la Tierra. La energía renovable representa un enfoque que respeta los límites naturales del planeta. La utilización de energía solar, eólica e hidráulica permite satisfacer las necesidades humanas sin comprometer los ciclos naturales. Este tipo de energía se integra con los ritmos de la Tierra, aprovechando flujos existentes en lugar de extraer recursos fósiles limitados. La transición energética simboliza un reconocimiento de que la civilización depende de la Tierra y debe actuar en armonía con sus procesos. La educación ambiental y la conciencia global son esenciales para la preservación del planeta. Comprender los procesos que han moldeado la Tierra y la evolución de la vida permite a la humanidad tomar decisiones informadas y responsables. La historia del planeta, desde el polvo de estrellas hasta la civilización, demuestra que la vida es resiliente, pero vulnerable. La sostenibilidad se convierte así en un imperativo ético, una obligación hacia las generaciones futuras y hacia el sistema planetario que nos sostiene. La historia de la Tierra es una narrativa de transformación constante, desde su formación estelar hasta la civilización moderna. Cada proceso geológico, atmosférico y biológico ha interactuado para crear las condiciones necesarias para la vida compleja. Las erupciones volcánicas construyeron montañas y fertilizaron suelos, los movimientos tectónicos formaron continentes y océanos, y la evolución biológica diversificó la vida, creando ecosistemas interdependientes. La humanidad, al emerger, se convirtió en un agente de cambio consciente, capaz de alterar estos procesos a una escala sin precedentes. La tecnología y la ciencia han ampliado nuestra comprensión de la Tierra. Satélites, sensores remotos y modelos climáticos permiten observar patrones globales y anticipar fenómenos naturales. La información obtenida se traduce en decisiones que pueden proteger la vida, prevenir desastres y conservar recursos. El conocimiento científico revela que la Tierra es un sistema interconectado donde cada acción tiene repercusiones a múltiples niveles, local, regional y global. Esta comprensión transforma nuestra relación con el planeta, pasando de la explotación a la gestión consciente. El cambio climático antropogénico es una manifestación directa de nuestra influencia sobre el planeta. El aumento de gases de efecto invernadero provoca elevación de la temperatura, alteración de los ciclos de agua, retroceso de glaciares y eventos extremos más frecuentes. Los ecosistemas y las comunidades humanas deben adaptarse rápidamente,
pero la velocidad de los cambios supera en muchos casos su capacidad de respuesta. La Tierra, que ha sobrevivido a extinciones masivas, nos recuerda que los sistemas naturales poseen límites de tolerancia. La acción humana consciente es ahora crucial para sostener la vida. Los océanos y la atmósfera son reguladores esenciales del clima global. Su capacidad para absorber calor y carbono amortigua los efectos del cambio climático, pero está sometida a límites. La acidificación de los océanos, la contaminación y la sobrepesca alteran su funcionamiento y reducen su resiliencia. La conservación de los mares es un elemento clave para mantener la estabilidad planetaria. La Tierra demuestra que incluso los sistemas más vastos y aparentemente estables dependen de un equilibrio delicado para sostener la vida. La biodiversidad terrestre refleja la complejidad de la interacción entre los organismos y sus ecosistemas. Cada especie cumple un rol en los ciclos de nutrientes, la polinización y el control de poblaciones. La pérdida de biodiversidad compromete la capacidad de la Tierra de autorregularse y de mantener condiciones habitables. La conservación de hábitats, la restauración de ecosistemas y la protección de especies son esenciales para garantizar que el planeta continúe sosteniendo la vida compleja que ha evolucionado durante miles de millones de años. El suelo y sus procesos subyacentes son fundamentales para la vida. La fertilidad depende de la interacción entre materia orgánica, microorganismos y ciclos de nutrientes. La degradación por erosión, contaminación o prácticas agrícolas intensivas reduce la capacidad de los suelos para sostener la vida vegetal, y por extensión, la humana. La agricultura sostenible y la restauración de suelos reflejan la necesidad de integrar la actividad humana con los procesos naturales que han mantenido la productividad del planeta a lo largo del tiempo. El agua es un recurso crítico que conecta todos los sistemas terrestres. Los ríos, lagos y acuíferos sostienen ecosistemas, climas y poblaciones humanas. La contaminación, sobreexplotación y desviación de cursos de agua afectan tanto a la biodiversidad como a la sociedad. La gestión consciente del agua requiere comprender su ciclo completo y la interdependencia entre recursos naturales y actividad humana. La Tierra enseña que la disponibilidad de agua es fundamental para la estabilidad de la vida y que su conservación es una responsabilidad global. La energía renovable simboliza la integración del desarrollo humano con los ciclos naturales del planeta. La energía solar, eólica e hidráulica aprovecha flujos existentes sin comprometer los recursos fósiles limitados ni alterar el equilibrio de los ecosistemas. Su implementación refleja una comprensión profunda de que la civilización depende de la Tierra y de que su sostenibilidad está intrínsecamente ligada a respetar los límites naturales. Cada decisión energética consciente contribuye a mantener la estabilidad del planeta y su capacidad de sostener la vida. La educación ambiental y la conciencia planetaria son esenciales para garantizar un futuro sostenible. Comprender los procesos que han dado forma a la Tierra, desde su origen hasta la actualidad, permite a la humanidad tomar decisiones informadas y responsables. La historia del planeta muestra que la vida es resiliente pero vulnerable, que los sistemas naturales poseen límites que deben respetarse. La sostenibilidad es, por tanto un imperativo técnico como ético, una obligación hacia el planeta y hacia las generaciones futuras que heredarán la Tierra. El planeta Tierra, desde su formación como polvo de estrellas hasta la civilización humana, revela una narrativa de transformación, adaptación y resiliencia. La vida ha surgido, prosperado y se ha diversificado, enfrentando cambios geológicos, climáticos y biológicos. La humanidad, al adquirir conciencia y capacidad tecnológica, tiene ahora la responsabilidad de actuar como custodio del planeta, asegurando que la historia de la vida continúe y que la Tierra siga siendo habitable para todas las especies que la llaman hogar. La historia del planeta Tierra es también la historia de la interdependencia entre sus sistemas y la vida que sostiene. Cada océano, cada montaña, cada río y cada ecosistema ha sido moldeado por fuerzas geológicas, climáticas y biológicas a lo largo de miles de millones de años. La humanidad, que ha surgido en una fracción infinitesimal de este tiempo, posee ahora la capacidad de alterar el equilibrio planetario a gran escala. La manera en que gestionemos nuestros recursos, nuestros conocimientos y nuestra tecnología determinará el futuro de la Tierra y de las especies que habitan en ella. El cambio climático,
La pérdida de biodiversidad y la degradación de suelos y océanos son manifestaciones de nuestra influencia sobre la Tierra. Sin embargo, estos desafíos también representan oportunidades. La ciencia, la innovación tecnológica y la cooperación global permiten diseñar soluciones que restablezcan el equilibrio, mitiguen impactos y aseguren la continuidad de la vida. La energía renovable, la restauración de ecosistemas, la conservación del agua y la agricultura sostenible son ejemplos de cómo la humanidad puede alinearse con los procesos naturales del planeta. La visión del planeta desde el espacio ofrece una perspectiva transformadora. El punto azul suspendido en la negrura cósmica revela la fragilidad y singularidad de la Tierra. No existen fronteras naturales que separen ecosistemas, ni barreras que detengan los flujos de energía y materia. La atmósfera, los océanos y la biosfera funcionan como un sistema interconectado, y cada acción humana tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo inmediato. Esta conciencia global nos recuerda que somos parte de un todo y que nuestra supervivencia depende de la salud del planeta. La biodiversidad sigue siendo un indicador crítico de la resiliencia de la Tierra. Cada especie perdida significa no solo un ser vivo desaparecido, sino también la ruptura de relaciones ecológicas complejas. La restauración de hábitats, la protección de especies y la preservación de la diversidad genética son estrategias fundamentales para mantener la capacidad del planeta de sostener la vida. La humanidad, que depende de la biodiversidad para alimentos, medicinas y equilibrio ecológico, tiene la responsabilidad de protegerla. La gestión del agua, el suelo y los recursos naturales requiere comprensión y planificación. El ciclo hidrológico, los nutrientes del suelo y los procesos geológicos interactúan para sostener la vida. Alterar uno de estos componentes puede afectar a todo el sistema. Las prácticas responsables en agricultura, industria y urbanismo son esenciales para mantener la productividad, la calidad de vida y la estabilidad ambiental. La Tierra enseña que sus procesos son interdependientes y que la acción humana debe integrarse en este equilibrio. La energía renovable y la tecnología sostenible simbolizan la posibilidad de coexistir con la Tierra sin comprometer su equilibrio. Aprovechar los recursos de manera consciente, respetando los ciclos naturales y minimizando impactos, permite un desarrollo que no sacrifica la capacidad del planeta para sostener la vida. La transición energética no solo reduce la contaminación y las emisiones de carbono, sino que también representa un reconocimiento de los límites y posibilidades del planeta. La educación y la conciencia ambiental son la base de un futuro sostenible. Comprender la historia del planeta, desde el polvo de estrellas hasta la civilización humana, permite valorar los procesos que sostienen la vida y adoptar decisiones responsables. La sostenibilidad es un imperativo ético, una obligación hacia las generaciones futuras y hacia la complejidad de los sistemas naturales que nos permiten existir. La Tierra nos recuerda que somos parte de su historia, no simples espectadores. Finalmente, la Tierra nos enseña que la vida es resiliente, pero vulnerable. La evolución ha mostrado su capacidad de adaptación ante cambios extraordinarios, pero también los límites de la tolerancia de los sistemas naturales. La humanidad, consciente de su influencia, tiene la oportunidad de actuar como guardiana del planeta. Cada decisión, desde la preservación de un bosque hasta la implementación de energías limpias, contribuye a garantizar que la historia de la Tierra continúe con su diversidad, belleza y capacidad de sostener la vida por millones de años más. La narrativa de nuestro planeta, desde su formación estelar hasta la civilización, es un recordatorio de que somos parte de un proceso cósmico, biológico y geológico mucho más amplio. La responsabilidad recae en nosotros: respetar, comprender y proteger la Tierra. Solo así podremos asegurar que la historia que comenzó con el polvo de estrellas continúe, y que nuestro planeta siga siendo un hogar habitable para todas las formas de vida que lo llaman su hogar.